Bienvenidos a este vídeo actividad correspondiente a la documentación y tipificación de incendios forestales dentro de la carpeta Meteo, que es una de las carpetas que hay que entregar para el módulo 2 de la asignatura de análisis y seguimiento de incendios. Empezamos analizando el radiosondeo perteneciente al día en cuestión. La hora en la que se ha obtenido el radiosondeo son las 12 horas solares o 12 Zulú, a la que hay que añadirle en época de verano 2 horas para equipararnos a la hora ordinaria que vivimos en ese momento. Empezando por partes, este radiosondeo, vemos de izquierda a derecha que tenemos en esta zona las medidas de presión en hectopascales. A medida que avanzamos hacia la derecha nos encontramos con la línea verde, que es el punto de rocío, la línea roja, que es la temperatura, y la escala de vientos, entre otra serie de información que se puede captar. ¿Qué entendemos cuando vemos este radiosondeo, que tiene una forma parecida a cabeza de ajo o de cebolla? Hago este símil porque normalmente asociar los radiosondeos con formas fácilmente reconocibles hace que de un golpe de vista memorices cuál va a ser el comportamiento y cuál va a ser como regla mnemotécnica. El incendio lo tenemos en la zona inferior, sería aquí abajo, pero por lo general tenemos en cuenta qué ocurre en la banda de 850 hectopascales, que viene siendo tal que esta de aquí, porque es donde se desarrollan vientos que más pueden condicionar el comportamiento de nuestro incendio. Bien, aquí podemos ver lo siguiente, que la línea verde y la roja a partir de 700 se alejan y forman como una V invertida. Esta V invertida lo que nos indica es que hay una inversión térmica. Esto redunda en que hay una estabilidad atmosférica, por lo que ya más o menos sabemos que no se va a hacer grande el incendio o que no pierde las posibilidades de hacerse convectivo, siempre y cuando la cantidad de combustible que arda, la cantidad de energía liberada, no modifique esta estructura, porque podría hacerlo. Si hubiese una cantidad de combustible muy elevada, sí podría revestir más problemas, ya que a partir de estos 700 hectopascales podemos ver en la escala de viento que aumenta. La escala de viento empezamos a 400 hectopascales, que es bastante elevado. Tenemos un viento de componente whisky de unos 30 nudos, que al cambio vienen siendo unos 58 kilómetros por hora de componente whisky. A medida que vamos descendiendo, aumentando presión, bajando de altitud, se va reduciendo el viento. Si por alguna razón el incendio fuese capaz de elevar un pirocúmulo, la columna de humo, de elevarla tanto para producir un pirocúmulo, sí podría tener riesgos de desplome en el momento en el que pasase de los 700 hectopascales, porque ahí ya la atmósfera cambia. Continuando con la explicación del por qué se prevé una estabilidad atmosférica, porque hay estabilidad atmosférica, el siguiente punto es esta línea roja. Esta línea corresponde a la temperatura y vemos que prácticamente es vertical. Al ser vertical nos indica que a medida que nosotros, si pudiésemos ascender lentamente en vertical, la temperatura apenas cambia. Eso es algo que nos dice que el incendio va a ser topográfico, o su comportamiento a las 14 horas se prevé que sea topográfico, porque no tenemos grandes diferencias
de temperatura. O sea, la atmósfera es estable al no haber esas diferencias de temperatura y no se prevé que haya ese comportamiento de succión que hay los días en los que hay más visibilidad, en los días esos en los que hay inestabilidad atmosférica, que hay muchas capas de diferentes temperaturas y que podrían propiciar esa succión y, bueno, y una serie de comportamientos que harían que el incendio fuese más complicado. Entendemos que va a ser un incendio cuyo motor de propagación es la topografía. Tenemos viento de componente norte, aquí podemos ver las flechas de viento que van rolando a medida que nos vamos acercando a la superficie, van cambiando. De aquí las tres últimas que tenemos Nor-Whisky y ya pues rola a norte, con velocidades bajas de unos 14 kilómetros y medio, entre 14 y 15 kilómetros y medio de viento. No es mucho viento, pero es bueno tenerlo en cuenta. A la hora de saber los vientos locales es más complicado para saber la evolución del incendio, porque el terreno puede encauzar este aire y en algunos momentos encontrar alineaciones que las provoca el propio terreno cuando en laderas enfocadas hacia el norte se encuentren con este viento y poseer una alineación 2 de 3 de Campbell. Bien. La línea de la humedad nos indica que en el momento en el que el humo pueda llegar o llegue hasta el momento en el que se alejan más estas dos líneas de humedad de punto de rocío y de calor y de temperatura, en ese momento ahí haría techo. Necesitaría mucha energía abajo para poder romper e ir hacia arriba. Pero ya sabemos que a esa altitud vamos a tener una forma de hongo, va a hacer techo nuestro humo. No quiero terminar el visionado del radiosondeo sin hacer énfasis en esa V invertida que podemos ver a partir de la línea de 700 hectopascales hasta los 850 hectopascales. Ese espacio, esa zona es muy interesante para conocer la evolución de la columna y por ende del resto del incendio, desechando así toda posibilidad de un incendio convectivo. Una función muy interesante que tiene esta aplicación es, bien, y aquí tenemos una opción muy interesante que nos dan los radiosondeos, y es que podemos seleccionar la opción GIF. Bueno, antes de nada, mes, el día es el día 28 y la hora, bueno, nos va a dar igual, utilizamos cualquiera, seleccionamos GIF, tipo 400 milibares, tenemos que introducir este código TN, Get Sounding, y al darle a GIF monta automáticamente esas cuatro capas, esos cuatro registros de radiosondeo, y nos hace a la idea de qué evolución puede tener el incendio o va a tener. Aquí abajo vemos la fecha, 8/28/2004, en formato inglés, y tenemos las 12 Zulú, las 6, las 12 de la mañana, las 18 horas y otra vez las 12. Bien, así podemos ver que ciertamente la temperatura apenas se va a mover, con lo que nos da esa estabilidad. El punto de rocío sí es el que tiene un poquito más de variación, pero por lo general mantiene esa V invertida que nos va a asegurar una inversión térmica. Esa humedad nos va a garantizar esa inversión térmica, ese techo que va a hacer nuestra columna. Y ojo viento, vemos que las velocidades, que las orientaciones del viento
va a ser en altura de componente whisky-nor-whisky y que en superficie se va a mantener entre norte, nor-nor-whisky y nor-noreco, pero con muy poca variación en cuanto a rolar. Sí que vemos que puede ser más problemático en la línea de los 700 hectopascales. Si vemos esta variación 10, 9, 17, vemos que llega a ser el doble de velocidad. Hasta aquí mi análisis sobre el radiosondeo y por ende qué podemos hacer con esta información. Pasamos al análisis de Weather Centrale, este análisis sinóptico. Lo que vemos en pantalla es las 18 horas del sábado 28 de agosto. Vamos a acercarnos al momento del incendio y al seleccionar las 12 horas solar, hora Zulú, más 2 serían las 14 horas. Sí que este mapa nos da más información general a la cota de 800, bueno, a la presión de 850 hectopascales y podemos ver dos tipos, empezando por algún lado, podemos ver dos tipos de isobaras. Tenemos uno con números bajos, que son temperaturas aproximadamente, o sea, son temperaturas, son zonas de estas temperaturas que son zonas con la misma temperatura. Vemos que del Sáhara pues tenemos tonalidades más fuertes que llevadas aquí a la escala de temperaturas vemos que son temperaturas superiores a los 32 grados y que en la zona de estudio, que es justamente al lado del 0, del 20, justamente ahí, tenemos temperaturas de 22 grados. Esto está medido no a superficie, sino a 1500 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente sobre la línea donde hay una presión de estos 850 hectopascales que tanta información nos da. Lo que vemos, las otras líneas más claras, por ejemplo este 152, hace referencia a la presión de 15.200 milibares. A partir de ahí pues podemos ver donde hay zonas de alta presión y baja presión que según la situación pueden interferir en el comportamiento de nuestro incendio o no. En este caso tenemos que los anticiclones giran hacia la derecha. Los anticiclones son fuentes de altas presiones y las borrascas son fuentes de bajas presiones. Por lo tanto, cuando tenemos un anticiclón sabemos que el viento gira hacia la derecha, cuando tenemos borrascas sabemos que gira hacia la izquierda. Y este mapa también de un golpe de vista nos da esa información de saber cuáles son las zonas más calientes o menos. ¿Cómo veo yo más interesante este visionado de este mapa con respecto a estudiar incendios pasados? Y es que tenemos la opción también de cargar todos los mapas. Podemos pulsar aquí en el play y vemos qué tal los días anteriores al incendio. Y podemos ver que la zona en cuestión del incendio ha habido momentos, ha habido días en los que se han superado los 30 grados, precondicionando mucho el combustible de la zona. Entonces, sabemos cómo ha estado la meteorología días anteriores, en concreto el miércoles 25 de agosto hubo temperaturas muy altas, se consideraría ola de calor por las temperaturas y también por la entrada
porque a 850 hectopascales tenemos temperatura por encima de los 20 grados y ahí ya se considera ola de calor. Con todo esto ya podemos ver el estrés al que se ha sometido la vegetación y también incluso aquí podemos ver los vientos, aunque con este mapa podemos ver el nivel sinóptico general. Me parece más interesante poder ver los radiosondeos, porque es una información más definida del punto en concreto en el que estamos trabajando, el que estamos viendo. Creo que el radiosondeo aporta bastante información, solo hay que dedicarle un ratito, intentar entenderlo y aún todavía queda más información que obtener de él, pero es cuestión de seguir rastreando, seguir aprendiendo, seguir preguntando y darle el enfoque que se merece. Hasta aquí este vídeo explicativo sobre mapa sinóptico de Weather Centrale y del radiosondeo que nos facilita el NOAA. Muchas gracias por verme, hasta luego.